Nadie sabe exactamente qué ocurrió con el equipo de rescate que encontró al carguero, pero uno de los sobrevivientes lo resumió con una sola frase antes de desaparecer. El mar no lo soltó, el cielo lo reclamó. Todo comenzó con una señal de auxilio. Era el 3 de septiembre de 1944. En plena guerra, la Marina de los Estados Unidos recibió una transmisión corta y entrecortada desde un punto del Océano Índico. Era un código de emergencia internacional, pero la señal estaba distorsionada, como si no viniera de un barco, sino de algo que intentaba imitar uno. Aún así, enviaron un pequeño equipo desde Ceilán. El destino, una coordenada que no aparecía en los mapas oficiales cerca de la fosa de Java. Lo que encontraron fue imposible. Un carguero de aspecto anticuado flotaba en completo silencio. La pintura estaba casi intacta, pero los números de serie estaban raspados. No había marcas de nacionalidad. No respondía. El motor no funcionaba, pero tampoco había señales de daño. El mar estaba en calma, casi irrealmente quieto. Y sin embargo, nadie bajaba del barco. Cuando el equipo de abordaje subió, el silencio se volvió insoportable. Todos los relojes se detuvieron a la misma hora. 3:33 de la madrugada. Suscríbete a Real Black Atlas. Es totalmente gratis y nos ayudas a seguir revelando estos misterios reales. Solo necesitas un clic. Los cuerpos estaban allí. Decenas. Marineros con las bocas abiertas, los ojos desorbitados, congelados en expresiones de horror absoluto. Algunos parecían haber muerto huyendo. Otros, abrazados a las paredes del barco. No había sangre. No había heridas. Parecía como si algo invisible los hubiera tocado y detenido sus corazones al instante. El médico del equipo no encontró signos claros de trauma, solo tensión extrema en los músculos faciales, como si hubieran visto algo imposible. Pero eso no fue lo peor. Uno de los oficiales encontró una cámara fotográfica dentro de una caja metálica sellada con cinta aislante. Era un modelo alemán pero modificado. En el interior había un rollo aún sin revelar. Lo enviaron a la base más cercana y los negativos fueron procesados en secreto. Lo que mostraban congeló la sangre de todos los presentes. Las primeras fotos eran normales. Marineros riendo, redes, comida. Luego, en la foto número 16, el cielo sobre el mar cambió. Una línea oscura cortaba el horizonte, una figura, una sombra suspendida que no proyectaba sombra. Flotaba. No era un dirigible, no era humano. La última imagen, la número 23, mostraba a toda la tripulación mirando hacia el cielo, un segundo antes de lo que fuera que les ocurrió. En el fondo, una luz, no blanca, azul, pero vibrante, azul como el sonido del metal al doblarse. Las fotos fueron clasificadas, el barco fue remolcado, pero nunca llegó a puerto. En algún punto del trayecto simplemente desapareció del radar. El remolcador lo soltó cuando empezó a hundirse sin razón aparente. No hubo tormenta. El carguero se inclinó hacia la nada y se desvaneció. No quedó registro físico, solo las fotos. Años después, uno de los técnicos que procesó esos negativos filtró una copia en el mercado negro. La imagen se vendió por una suma millonaria en una subasta privada en Suiza. El comprador murió a los 3 meses por causas desconocidas. La imagen volvió a circular entre coleccionistas de lo oculto. Hoy se encuentra guardada en un archivo no oficial, supuestamente en una colección privada en Malasia. En la esquina inferior se ve claramente un cielo sin estrellas y en él algo que no debería estar allí. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. En 2013, una señal proveniente de la misma zona fue detectada por el radiotelescopio de Parkes en Australia. No era una señal humana. Su espectro electromagnético tenía pulsos en una frecuencia jamás registrada. Pero lo inquietante no fue su origen, sino su contenido. Porque al invertir el patrón y ralentizarlo, los científicos detectaron una secuencia de sonido que coincidía con la onda de auxilio enviada por aquel carguero perdido en 1944. No solo eso, la grabación reproducida a volumen extremadamente bajo provocó ataques de ansiedad en quienes la escuchaban durante más de 30 segundos.
El laboratorio fue cerrado temporalmente. 2 empleados renunciaron. Uno escribió en su carta de despedida: "No es un mensaje, es una repetición. Algo quedó atrapado entre el mar y el cielo". Lo más perturbador llegó en 2019. Un grupo de exploradores en submarino, frente a la costa de Sumatra, encontró una estructura metálica cubierta de coral a 4.000 metros de profundidad. Era grande, simétrica, pero no natural. Cuando las cámaras se acercaron, captaron algo imposible: un símbolo similar al de los controles de navegación del carguero desaparecido. No estaba oxidado, no parecía afectado por el tiempo, y reflejaba la luz en un patrón que no coincidía con ningún metal conocido. Durante las siguientes 48 horas, 4 miembros del equipo de investigación sufrieron alucinaciones. 3 afirmaron ver figuras observándolos desde dentro del casco del submarino. Una describió voces que repetían su nombre desde el interior de la estructura, y luego la conexión se cortó. El vehículo emergió dañado. Los discos de grabación estaban vacíos. En la superficie, un patrón de nubes anormales fue detectado por satélites justo sobre esa zona. No se movían, no tenían forma natural. Parecían formaciones tridimensionales con simetría fractal, como si el cielo estuviera proyectando algo. Una semana después, la estructura desapareció. Toda la zona fue declarada área restringida por razones biológicas. Aquí es donde entra un caso olvidado por la historia. En 1944, la misma semana del incidente del carguero, un niño en una aldea de Nueva Zelanda desapareció durante exactamente 22 horas. Al volver, repetía una sola frase: "Los hombres del barco no supieron mirar hacia abajo". Tenía los ojos enrojecidos, no recordaba nada más. Ese niño fue internado y olvidado, pero en 2008, ya anciano, escribió una carta antes de morir. La carta fue abierta por su nieta y publicada brevemente en internet antes de ser borrada. Decía lo siguiente: "No fueron ángeles, no fueron demonios. Eran como pensamientos con forma, se movían sin moverse, no querían ser vistos. El mar les molestaba, se sentían atrapados. El barco fue solo una puerta mal cerrada". Suscríbete a Real Black Atlas. Es completamente gratis y con un clic nos ayudas a seguir revelando los secretos más oscuros de nuestro mundo. Hoy la señal de auxilio sigue repitiéndose. Aparece cada 9 años en frecuencias aleatorias. Los registros son sellados. Los intentos de exploración fallan. Y cada vez que alguien se acerca demasiado, ocurren cosas que no pueden explicarse: desapariciones, malfuncionamientos, bloqueos mentales, como si la historia del barco estuviera viva, como si esa señal no viniera del pasado, sino del futuro. Y la última grabación detectada por radioaficionados muestra algo aún más perturbador. Dentro del sonido hay un eco, un nombre susurrado, el nombre del barco, que jamás fue revelado públicamente. El archivo fue analizado por expertos. Confirmaron que la voz no era humana. Era una combinación de vocales con un patrón de onda que no corresponde a cuerdas vocales. Un tipo de voz sintética, pero orgánica, como si el mar o algo en él hubiera aprendido a hablar. Ahora la pregunta no es si ocurrió. La pregunta es, ¿qué cruzó ese umbral invisible entre el cielo y el océano? Y si lo hizo una vez, ¿cuántas más lo han hecho sin que lo sepamos?